Bienvenidos al análisis internacional, aquí en la cadena de noticias del diario Al-Quds Liberación, con toda la actualidad de los principales hechos y sucesos de Palestina y Asia Occidental, desde nuestra redacción 24/7. Hoy vamos a desglosar un artículo del periódico Al-Quds Liberación. En concreto, uno que se enfoca en la destrucción de torres residenciales en Gaza. Para arrancar, el artículo nos pone en contexto con una frase bastante fuerte que la verdad marca el tono de todo el análisis. Dice así: Gaza no solo está perdiendo sus hogares, sino también sus lugares emblemáticos e identidad cultural ante un proceso sistemático de destrucción. Ok, ¿y cómo vamos a abordar este texto? Bueno, aquí está la ruta. Primero, veremos lo que la fuente llama una política de destrucción. Luego nos meteremos con el patrón histórico que describe. Después, vamos a contrastar la justificación de los hechos con la refutación que presenta el artículo. Analizaremos el costo humano y cultural. Y para cerrar, la conclusión del texto sobre la idea de borrar la identidad de la ciudad. Listo, empecemos con el primer punto, la política de destrucción. Aquí es donde se pone sobre la mesa el argumento principal de la fuente que estamos analizando. A ver, ¿qué es lo que plantea el artículo? Básicamente que la destrucción de estas torres va más allá de una simple táctica militar. La fuente sugiere que se trata de una política deliberada con un objetivo muy claro: borrar del mapa los sitios urbanos que simbolizan la llamada Gaza moderna. En otras palabras, demoler puntos de referencia en la memoria y la identidad de la ciudad. Bien, ahora vamos a ver cómo el artículo intenta respaldar esta idea. Lo hace trazando lo que describe como un patrón histórico de eventos muy similares. El artículo nos muestra esta cronología. Se remonta a 2014, mencionando la destrucción de unas 11 torres. Luego da un salto a 2021, donde se habla de ataques a torres importantes, incluida una que albergaba medios de comunicación internacionales, y ya más recientemente, después de octubre de 2023, afirma que la destrucción de más de una docena de torres en la ciudad de Gaza ha continuado. La idea, claro, es mostrar un patrón que se repite. Y para que esto no quede en el aire, el artículo da nombres, ejemplos concretos. Menciona la Torre Pasha y la Torre Safar en 2014. Para 2021 nombra a Al-Shorouk, Al-Jawara y Al-Jalala. Y en el periodo más reciente, la Torre Mashtaja. Según el texto, no se trata de edificios cualquiera, sino de puntos de referencia centrales para la identidad de la ciudad. Ok, llegamos a una parte crucial. Aquí es donde las narrativas chocan. Vamos a ver las distintas explicaciones de estas acciones, siempre según lo que detalla la fuente original. Y aquí lo tenemos, cara a cara. Por un lado, la justificación oficial que cita el artículo, la supuesta presencia de infraestructura militar o terrorista dentro de las torres. Por otro lado, la fuente lo refuta de plano, lo califica de engaño sistemático y sostiene que las torres son civiles, que estaban bajo vigilancia y que no tenían ningún tipo de equipo militar. Para reforzar su contraargumento, el artículo cita a la Oficina de Medios del Gobierno. Según esta oficina, el verdadero objetivo es, y cito textualmente, aterrorizar a la población y obligarla a huir como parte de un crimen sistemático de desplazamiento forzado. Esta es, digamos, la pieza central de la refutación que presenta la fuente. Bueno, ya vimos los argumentos que se presentan. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en el terreno? El artículo se mete de lleno en el impacto de estos eventos en la gente y en la propia ciudad. Para que tengamos una idea de la escala, la fuente presenta un dato estadístico, y es un dato muy fuerte. Afirma que más del 80% de los edificios y viviendas en la Franja de Gaza han sido afectados por la destrucción. Es una cifra que busca, claro, cuantificar la devastación. Pero las estadísticas a veces pueden sentirse lejanas, ¿no? Por eso el artículo también nos lleva de ese número enorme a una historia personal, a un testimonio. Es de un residente desplazado citado en el texto y dice: en el momento en que la torre se derrumbó ante nuestros ojos, fue como si todo lo que nos quedaba se hubiera derrumbado. Es realmente impactante. La fuente usa una imagen muy potente para describir la situación. Dice que la población desplazada ahora carga con historias y recuerdos que ya no tienen muros. Es una forma casi poética, pero a la vez muy dura, de encapsular la pérdida del espacio físico y cómo eso se conecta con la historia de cada persona. Y todo esto nos lleva al punto final del artículo, a su conclusión más amplia.
Aquí es donde se plantea cuál sería el objetivo a largo plazo detrás de estas acciones, según la fuente. El texto utiliza una palabra con muchísimo peso, genocidio, y aquí es importante ver cómo la define en este contexto particular. El artículo argumenta que el término se extiende más allá de la matanza de personas para incluir también la destrucción de el lugar, la memoria y la identidad. Esta es una parte clave de su argumento final. Y para darle sustento a sus afirmaciones, la fuente alega violaciones de leyes y principios internacionales específicos. Menciona, por ejemplo, el Cuarto Convenio de Ginebra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los principios de distinción y proporcionalidad. Entonces, para resumir la conclusión del artículo, el punto crucial, según la fuente, es que el objetivo es convertir Gaza en un páramo de ruinas y escombros. Se concluye que se trata de borrar la memoria colectiva y el carácter urbano de la ciudad. Y cerramos con la pregunta central que se desprende de todo el análisis que presenta este artículo, una que sin duda da para reflexionar. ¿Qué sucede cuando la memoria de una ciudad se convierte literalmente en escombros?